Y ahora en Sanamente vamos a hablar de la alimentación en los pacientes diabéticos. Y para ello vamos a empezar definiendo cada tipo de diabetes. En la diabetes tipo 1, que generalmente es un problema, es una falla en el sistema inmune de nuestro organismo, en donde con el pasar del tiempo, generalmente durante la infancia, el cuerpo empieza a atacar el propio páncreas, haciendo que se destruyan las células que producen insulina y produciendo así una diabetes. En esos pacientes generalmente que no tienen cura, es necesario sí usar en el tratamiento insulina y generalmente lo usan de por vida. Ya en la diabetes tipo 2, que generalmente es una enfermedad que se presenta ya más en el adulto, crónica, en donde se produce una resistencia a la insulina. O sea, el cuerpo ya no puede, el páncreas ya no da más con secretar suficiente insulina para bajar el azúcar que llega de la alimentación. Entonces, generalmente la diabetes tipo 2 es un resultado ya de un largo tiempo de una alimentación desequilibrada, de sedentarismo, de malos hábitos. Entonces, en la diabetes tipo 2 es donde en las células la insulina se va, golpea la puertita para entrar y la célula no le abre la puerta para que la insulina meta el azúcar adentro. Entonces, eso es lo básicamente, en términos fáciles de entender, lo que sería la resistencia a la insulina. Y cuando hablamos de la resistencia a la insulina, tenemos que explicar por qué se produce esa resistencia a la insulina. Y ahí es cuando entramos con la alimentación. Generalmente esa resistencia a la insulina se produce por un exceso de macronutrientes, y en ese caso ese macronutriente es el carbohidrato en exceso en tu alimentación. Entonces, un largo tiempo ese paciente estuvo consumiendo grandes cantidades de carbohidratos en exceso. Y con eso no queremos decir que los carbohidratos sean malos. Es más, nosotros necesitamos los carbohidratos en nuestra alimentación para nuestra vida, porque los carbohidratos son la moneda energética de nuestro organismo. Entonces, los macronutrientes son aquellos nutrientes que aportan calorías al organismo. Y en el caso de la diabetes hablamos específicamente de los carbohidratos, porque en nuestra sangre los carbohidratos son azúcar. Entonces, para nuestro organismo es lo mismo una cuchara de azúcar que una feta de pan. Es la misma cosa, o sea, él entiende eso como azúcar. Entonces, vamos a explicar un poquito más de los carbohidratos. ¿Por qué hablamos de carbohidratos? Generalmente cuando un paciente es diagnosticado de diabetes, el doctor, el médico de cabecera, el médico tratante le indica que debería suspender todos los alimentos ricos en azúcares. Entonces, para aclarar un poquito más el tema, azúcar no es solamente el azúcar que nosotros consumimos generalmente en los jugos, en los dulces, o sea, o en forma de azúcar blanca, sino también son todo tipo de carbohidratos, y principalmente los carbohidratos procesados o refinados. Carbohidratos, partimos de ahí. Carbohidratos tenemos buenos y tenemos malos. ¿Cuáles son los carbohidratos malos? Los carbohidratos malos generalmente son aquellos carbohidratos altamente procesados, harinas, todos aquellos alimentos procesados que nosotros consumimos en pan, hamburguesa, pastas, pizzas. O sea, alimentos altamente procesados que deberíamos evitar la mayor parte del tiempo, excepto si nosotros estamos en nuestro día de permitido o tenemos nuestro día de trampa. Pero en general esos alimentos se deben evitar y no consumirlos en exceso. Luego tenemos los carbohidratos buenos. Los carbohidratos buenos son aquellos carbohidratos integrales que, aparte de azúcar,
tienen también fibras, que también es un tipo de carbohidrato y tienen otros nutrientes. Los carbohidratos buenos podemos subdividirlos otra vez en frutas, que las frutas, si bien algunas tienen gran cantidad de azúcar, tienen también otros nutrientes, tienen vitaminas, tienen minerales y tienen fibras. Las fibras, ¿qué son las fibras? Las fibras son carbohidratos complejos, o sea, formados por azúcares, ¿verdad? Una unión de azúcares simples forman una estructura de azúcar complejo, un carbohidrato complejo, que nuestro organismo tarda mucho en digerir. Generalmente las fibras se clasifican en solubles e insolubles y el cuerpo trabaja mucho para digerirlo, y eso hace que el vaciamiento gástrico sea más lento, que la liberación de azúcar sea más lenta, y entonces la sensación de saciedad también perdura por más tiempo y uno no tiene esos antojos y esas ganas de comer cada rato. Entonces, las fibras son buenísimas y nosotros la encontramos en las frutas y también la encontramos en los vegetales. Los vegetales también tienen carbohidratos, pero por la presencia de fibras, de esos carbohidratos complejos que tienen, son buenísimas para la alimentación porque ayudan en la saciedad, ayudan en la movilidad intestinal y que el azúcar se libere más lentamente en la sangre, haciendo que nuestro cuerpo pueda así digerirlo, asimilarlo. Y por último tenemos también dentro de los carbohidratos buenos tenemos también los carbohidratos almidonados. En ellos tenemos las papas, las batatas, el arroz, que acá tenemos el ejemplo del arroz, ¿verdad? Y en esos alimentos, si bien son saludables, hay que evitar comerlos en exceso, porque si ellos, como son almidonados, como tienen un alto índice glicémico, aumentan más el azúcar en la sangre. Entonces, ¿cómo tienen que alimentarse esos pacientes que tienen esa condición, que tienen esa patología crónica que es la diabetes? Tienen que alimentarse como deberíamos alimentarnos todos, o sea, lo mejor posible, tratando de elegir no solamente cantidad, sino la calidad de los nutrientes que estamos consumiendo. Y en la diabetes, como hablamos, juega un papel súper importante un macronutriente que es el carbohidrato, que de repente se habla mucho pero no entendemos. Entonces, para aclarar esas cositas y para tener bien claro que debemos siempre evitar los alimentos procesados, y cuando hablamos de eso hablamos de pan, de pastas, de pizzas, de vellú, de chipa. En los pacientes diabéticos, evitar y reducir a 1 o 2 veces a la semana y no estar comiendo cada rato, porque nuestro cuerpo entiende eso como azúcar también. Entonces, esto fue el bloque de alimentación en los diabéticos. Vamos a un breve corte y ya volvemos con más Sanamente.